Mi hermano exigió el coche antiguo de mi abuelo para la universidad, diciendo, «Es un desperdicio en una grasienta como tú». Yo estaba en el trabajo cuando lo robaron, así que rastreé el GPS oculto y dije con calma, «Eso es un delito grave». Mientras se reían de mi amenaza, llamé a la policía. Mi abuelo me dejó su Mustang antiguo, un coche que pasamos 10 años restaurando juntos. Cuando mi hermano, el hijo predilecto, lo exigió para la universidad, mis padres lo robaron de la entrada de mi casa mientras yo estaba en el trabajo. Esperaban que me rindiera. En cambio, lo denuncié como robado. El silencio de la entrada de mi casa era más ruidoso que cualquier grito que pudiera haber soltado. Me quedé allí, con mis botas de trabajo pesadas sobre el cemento, agarrando mis llaves con tanta fuerza que el metal dentado se clavaba en mi palma. Fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento y tambaleándome. La mancha de aceite seguía allí. El contorno fantasma de los neumáticos, donde lo había aparcado hacía 12 horas, todavía era visible en el polvo. Pero el coche, mi coche, el Mustang Fastback de 1967 en azul Acapulco en el que había puesto mi alma, había desaparecido. Mi primer instinto no fue pensar en ladrones. Un ladrón se habría llevado el Lexus de los vecinos. Era más nuevo, más fácil de vender y no tenía un embrague complicado que requería un toque específico y cariñoso para accionarlo. No, un ladrón no sabría cómo arrancar el Bluebird sin ahogar el carburador. Mi estómago se revolvió con una mezcla nauseabunda de bilis y traición. Sabía exactamente quién se lo había llevado. Dejé caer mi bolso allí mismo en el pavimento, las herramientas de dentro chocaron con un sonido sordo y pesado. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una furia fría y creciente que comenzó en mi pecho y se extendió hasta las yemas de mis dedos. Saqué mi teléfono. No llamé al 911. Todavía no. Marqué el número de la casa en la que crecí. Sonó 4 veces antes de que mi padre, Roman, respondiera. «Hola, Riley». Su voz era casual. Demasiado casual. Era la voz de un hombre que fingía que el mundo giraba en su eje normal mientras era plenamente consciente de que acababa de despeñar el mío por un precipicio. «¿Dónde está?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme, aunque sonaba extraña a mis propios oídos. «¿Dónde está qué?» «Tienes que ser más específica, cariño». «Estoy en medio de la cena», dijo Roman. Podía oír el tintineo de los cubiertos de fondo. La normalidad de aquello me dio ganas de vomitar. «El Mustang», dije, cerrando los ojos. «El coche que me dio el abuelo, el coche que está a mi nombre, ha desaparecido». «Dime que no hiciste lo que creo que hiciste». Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado en el que prácticamente pude oírle intercambiar una mirada con mi madre, María. Luego un suspiro. El suspiro condescendiente y pesado que usaba cuando yo era una niña pequeña teniendo una rabieta. «Riley, escúchame», comenzó Roman, su tono cambiando a esa cadencia suave de vendedor que usaba con sus clientes de bienes raíces. No queríamos hacer una gran escena de esto. Kyle se fue al campus esta tarde. Necesitaba un transporte fiable. Tomamos una decisión ejecutiva como familia. «Robaste mi coche», susurré. «Reasignamos un activo familiar», corrigió bruscamente. «Kyle va a una universidad de prestigio. Necesita dar una cierta impresión. Ese coche encaja con la imagen que necesita. Tú tienes tu camioneta para el trabajo. No necesitas el Mustang. Simplemente te gusta tenerlo. Hay una diferencia. No es un activo familiar», dije entre dientes. «Es mío. El abuelo me lo dejó legalmente. Exclusivamente». «Oh, deja ya las tonterías legales», espetó Roman, evaporándose su paciencia. «Somos tus padres. Sabemos lo que es mejor. Kyle lo traerá de vuelta durante las vacaciones semestrales. Deja de ser egoísta y apoya el futuro de tu hermano por una vez». «¿Hemos terminado de discutir esto?» La línea se cortó. Bajé el teléfono, mirando la pantalla negra. La traición era peor que el propio diagnóstico. Era un borrado completo de mi identidad, mis derechos y mi dolor. No solo se habían llevado un vehículo. Se habían llevado la encarnación física de la única persona que alguna vez me había visto de verdad.
No grité. No lancé mi teléfono. Simplemente me quedé allí, en la creciente oscuridad del atardecer de principios de otoño, el viento fresco cortando a través de mi mono de mecánico. Mi cuerpo se sentía pesado, como si me moviera a través del agua. Entré en mi pequeña casa de alquiler, el silencio amplificando el zumbido en mis oídos. Fui al fregadero de la cocina y me eché agua fría en la cara, tratando de quitarme la sensación de impotencia. Pensaban que esto había terminado. Eso era lo que pasaba con Roman y María, y por extensión, con Kyle. Operaban en una frecuencia distinta de la realidad donde sus deseos sobrescribían automáticamente los límites de todos los demás. En sus mentes, la conversación que acabábamos de tener era la última palabra. Roman había emitido un decreto. María probablemente había asentido con la cabeza mientras servía el pollo asado, y se esperaba que yo desempeñara mi papel, la hija quejumbrosa pero finalmente obediente. Me senté en la mesa de mi cocina, con las manos entrelazadas. Repasé la conversación. Kyle va a una universidad de prestigio. Necesita dar una cierta impresión. Eso era. Esa era la clave de todo. Apariencia, estatus. Para ellos, el Mustang era un accesorio. Era un accesorio vintage genial que ayudaría a Kyle a entrar en la fraternidad correcta o a impresionar a las chicas adecuadas. Veían la pintura azul brillante y el parachoques cromado. No veían las noches que pasé raspando el óxido del chasis hasta que mis nudillos sangraban. No veían los fines de semana que el abuelo y yo pasamos reconstruyendo la transmisión pieza por pieza agonizante. No sabían que el motor tenía un zumbido específico que para mí sonaba como un latido. Saqué mi portátil y abrí una carpeta titulada Documentación Bluebeard. Dentro había copias escaneadas de todo. La transferencia de título original firmada por mi abuelo 3 días antes de fallecer. El registro completamente a mi nombre, la póliza de seguro pagada por mí. Roman, en su arrogancia, asumió que, por ser papá, su autoridad superaba la ley estatal. Asumió que, por ser su hija, no me atrevería a escalar las cosas más allá de unas pocas llamadas telefónicas furiosas. Miré el reloj. 7:15 de la tarde. Kyle estaría conduciendo por la autopista interestatal ahora mismo, probablemente a casi 80 millas por hora, sonriendo como si fuera el dueño del mundo. Probablemente tendría las ventanillas bajadas, la radio a todo volumen, completamente ajeno al hecho de que estaba conduciendo un delito grave. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de María. Riley, por favor no seas difícil con esto. Tu padre está muy estresado con el mercado ahora mismo. Kyle está muy feliz. Déjale tener este momento. Podemos hablar de que recuperes el coche en primavera. Te quiero. La manipulación era tan practicada, tan suave. No seas difícil. Como si ser víctima de un robo fuera un defecto de personalidad. No respondí. En su lugar, abrí una aplicación específica en mi teléfono. Cuando restauré el Mustang, había modernizado el sistema eléctrico. Lo hice sutilmente, ocultando los mazos de cables bajo el salpicadero original, por lo que el aspecto vintage permaneció intacto. Pero en el fondo del chasis, soldado detrás del asiento trasero donde ningún observador casual miraría jamás, había instalado un rastreador GPS de alta gama con un interruptor de apagado remoto. No lo había hecho porque temiera a mi familia. Lo hice porque los coches clásicos son objetivo de ladrones profesionales. Observé el pequeño punto azul moverse firmemente hacia el oeste por la enero del 95. Olvidaste una cosa, le susurré a la habitación vacía, una calma fría apoderándose de mí. ¿Crees que te llevaste un coche? ¿No te das cuenta de que te llevaste una prueba? Pensaban que estaban tratando con la hija que solía llorar cuando cancelaban sus planes de cumpleaños para celebrar los premios de fútbol de Kyle. No se dieron cuenta de que estaban tratando con una mecánica experta que sabía exactamente cómo desmontar una máquina, o una familia, tornillo a tornillo. Para entender por qué esta traición me dolió tanto, tienes que entender la dinámica de la casa en la que crecí. Yo fui el error. Kyle fue el milagro. Nací cuando Roman y María apenas tenían 20 años, luchando y sin estar preparados. Kyle llegó 5 años después, cuando la carrera inmobiliaria de Roman había despegado y María se había sentado en su papel de administradora escolar. Kyle era el hijo predilecto.
Era encantador, guapo y atlético. Era el hijo alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Si Kyle quería pizza, comíamos pizza. Si Kyle tenía un partido, cancelábamos nuestros planes para verlo sentarse en el banquillo. Si Kyle rompía un jarrón, era un accidente. Si yo rompía un jarrón, era torpe y descuidada. Yo no era atlética. No era encantadora de la manera que ellos querían. Era tranquila, observadora y me gustaba desmontar cosas. Mi abuelo, el padre de mi madre, fue el único que no me miró como si fuera un rompecabezas con piezas faltantes. Era un ingeniero jubilado con un garaje lleno de herramientas y un corazón lleno de paciencia. Cuando tenía 12 años, empecé a pasar todos los fines de semana en su casa. Mientras Kyle estaba en campamentos deportivos especializados que costaban miles de dólares, yo estaba cubierta de grasa, aprendiendo la diferencia entre una llave inglesa y una carraca. El abuelo no me trataba como una chica que debería estar jugando con muñecas. Y no me trataba como una decepción. Me trataba como una aprendiz. Riley, me dijo una vez, limpiándose las manos en un trapo. El mundo está lleno de gente que solo sabe cómo romper cosas. Sé una de las pocas que sabe cómo arreglarlas. El Mustang era su orgullo y su alegría. Había estado en su granero durante 20 años, un cascarón oxidado de su antigua gloria. Cuando cumplí 16 años, me hizo un trato. Si le ayudaba a restaurarlo de verdad, no solo a pagarle a alguien para que lo hiciera, sería mío cuando él ya no estuviera. Durante 4 años, ese coche fue mi vida. Aprendí paciencia. Aprendí física. Aprendí que no puedes forzar un perno que no está listo para girar o le romperás la cabeza. Me perdí bailes de graduación. Me perdí partidos de fútbol. Me perdí viajes familiares de unión que en realidad eran solo santuarios al ego de Kyle. Estaba en el garaje cuando el abuelo murió. Murió el año pasado. El coche no era solo un vehículo. Era un recipiente para mi dolor. Era el lugar al que iba a hablar con él. Roman y María nunca entendieron eso. Para Roman, el coche era un signo de dólar, un activo clásico que se estaba revalorizando. Había insinuado un par de veces que deberíamos venderlo para pagar la matrícula de Kyle, pero yo lo había rechazado, blandiendo el testamento y el título de propiedad. Se había echado atrás, pero el resentimiento persistía. Y luego estaba Kyle. Kyle, a los 19 años, era una copia al carbón de Roman, pero sin la ética de trabajo. Iba a la universidad a estudiar negocios, lo que principalmente parecía significar entrar en la mejor fraternidad y festejar. Había destrozado 2 coches en el instituto, ambos nuevos, ambos regalos de nuestros padres. Consideraba los vehículos como electrodomésticos desechables. Hace una semana, Kyle había pasado por mi casa. Caminó alrededor del Mustang, pateando ligeramente los neumáticos. «¿Sabes, Dri?», dijo, apoyándose en la puerta, algo que odiaba. «Este coche es un desperdicio contigo. Solo lo conduces al trabajo y de vuelta. Imagíname llegando a la fiesta de bienvenida de primer año en esto. Es un imán para las chicas, seguro». «No lo llames así», espeté, limpiando una mancha del guardabarros. «Y no es tuyo». «Nunca lo será». «Mamá y papá piensan que es injusto», dijo, su voz adquiriendo ese tono quejumbroso. «Me voy. Necesito un coche. Tú tienes tu camioneta. Somos familia. Deberías querer ayudarme». «Te ayudé a aprobar álgebra», dije. Eso fue suficiente. Se había reído entonces, un sonido frío y despectivo. «Eres tan tacaña. Es solo un coche. El abuelo está muerto. A él no le importa quién lo conduzca». Ese fue el momento en que supe que era peligroso. No físicamente, sino emocionalmente. No tenía reverencia por el trabajo, la historia o el amor que se invirtió en la máquina. Solo quería el brillo. Ahora, mientras estaba sentada en mi cocina viendo el punto del GPS acercarse a la línea estatal, me di cuenta de que Roman y María habían estado planeando esto. Esperaron hasta que estuve en un turno de 12 horas en el taller de restauración. Probablemente hicieron venir a un cerrajero. O quizás encontraron la llave de repuesto que guardaba en la caja magnética debajo del paso de rueda.
Un secreto que tontamente le había compartido a mi padre hace años en caso de emergencia. Pensaban que habían ganado. Pensaban que la jerarquía estaba restaurada. Kyle en la cima recibiendo el botín y Riley en la base absorbiendo la pérdida. Pero estaban mirando a la Riley de hace 5 años. No conocían a la Riley que negociaba precios de piezas con tiburones, que gestionaba cronogramas de proyectos y que entendía que en el mundo mecánico, las acciones tienen consecuencias directas y medibles. No iba a volver a llamarles y rogar. No iba a conducir hasta allí y gritar. Cogí mi teléfono y marqué la línea de no emergencia del departamento de policía. Central de policía, respondió una voz. Necesito denunciar un robo de vehículo mayor, dije, mi voz completamente calmada. Tengo la ubicación del vehículo, la identidad del sospechoso y la prueba de propiedad. Me gustaría presentar cargos. El vestíbulo de la comisaría de policía era de un blanco fluorescente y olía a cera para suelos y a café rancio. Era un marcado contraste con el aire cálido y con olor a grasa del garaje de mi abuelo, el lugar donde me sentía más en casa. Aquí, me sentía expuesta. Me senté en una silla de plástico duro, con mi carpeta de documentos apretada contra el pecho. Tuve que esperar 20 minutos antes de que un oficial estuviera disponible. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada instinto con el que me habían criado, el instinto de proteger a la familia, de guardar secretos, de absorber el dolor para que mis padres no se vieran molestados, me gritaba que me levantara y me fuera. Déjale que se lo quede, susurró en mi cabeza una voz que sonaba como la de mi madre. ¿Vale un coche la pena para destruir el futuro de tu hermano? Entonces recordé la mancha de aceite en la entrada. Recordé la forma en que Roman se había reído, realmente reído, cuando le pregunté dónde estaba mi propiedad. Señorita Bennett. Levanté la vista. Un oficial alto, con el pelo canoso y una placa con el nombre de Sargento Miller, estaba junto a la puerta. Parecía cansado. Soy yo, dije, levantándome. Mis piernas parecían de gelatina, pero las obligué a sostenerme. Lo seguí a un pequeño escritorio en la parte de atrás. Se sentó y abrió un bloc de notas, mirándome con ese escepticismo cansado que las fuerzas del orden reservan para las disputas domésticas. Entonces, la central dice que su hermano se llevó su coche, preguntó Miller, haciendo clic con su bolígrafo. Señorita Bennett, tengo que ser sincero con usted desde el principio. Si le dio las llaves o si esto es una disputa sobre quién es el dueño del coche en una batalla de divorcio o herencia, esto es un asunto civil. No podemos involucrarnos. No le di las llaves, dije, mi voz ganando fuerza. Estaba en el trabajo. Mis padres, que viven a 10 millas de distancia, vinieron a mi casa, entraron en mi propiedad, tomaron la llave de repuesto de un lugar oculto que les había revelado previamente solo para emergencias, y le dieron el vehículo a mi hermano. Abrí mi carpeta. Puse los documentos sobre el escritorio con la precisión de un croupier de blackjack. Este es el título de propiedad, dije, señalando el documento. Propietaria única, Riley Bennett, sin gravámenes, sin CEO firmantes. Esta es la orden del Tribunal de Sucesiones del testamento de mi abuelo que me transfiere el activo, específicamente a mí el año pasado. Y esto, saqué una captura de pantalla impresa del mensaje de texto que había recibido hacía una hora. Es una admisión de culpabilidad de mi padre que dice que reasignaron el activo sin mi consentimiento. Miller tomó el título de propiedad, examinando la marca de agua. Leyó el mensaje de texto, sus cejas se arquearon. De acuerdo, dijo, su tono cambiando de despectivo a profesional. Eso cambia las cosas. Si no autorizó el uso, es uso no autorizado de un vehículo motorizado como mínimo. Dado el valor de un Mustang del 67. Está tasado en $45.000, interrumpí, deslizando la tasación del seguro sobre el escritorio. Eso es hurto mayor, terminó Miller. Eso es un delito grave. Me miró a los ojos. Si seguimos por este camino, señorita Bennett, y encontramos el vehículo, su hermano será arrestado. El fiscal del distrito se hace cargo de los cargos. No puede simplemente decidir retirarlos más tarde porque su madre la llame llorando. Una vez que el tren sale de la estación, no regresa. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Pensé en Kyle pateando los neumáticos. Pensé en él llamándome tacaña.
Pensé en la pura arrogancia de despojarme de lo único que amaba porque decidieron que no lo necesitaba. Quiero denunciar el robo de mi coche, dije claramente. Quiero presentar cargos contra quien quiera que lo esté conduciendo. Muy bien, dijo Miller, tecleando en su ordenador. Emitiremos un aviso de búsqueda. ¿Tiene alguna idea de hacia dónde podría dirigirse? Sé exactamente dónde está, dije. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de GPS. El punto azul se movía a lo largo de la ruta 80, a unas 60 millas de distancia. Estaba haciendo buen tiempo. Se está acercando al cruce cerca de Stanton. Hay un área de descanso a unas 2 millas por delante de él. Probablemente parará. Tiene una vejiga pequeña. Miller miró la pantalla del teléfono. Eso es útil. Podemos alertar a la patrulla de carreteras en ese sector. Puedo hacer más que eso, dije. Mi dedo se cernía sobre un icono rojo en la pantalla etiquetado como inmovilizar. Esta era la función por la que había pagado extra. Estaba diseñada para secuestros de coches. No apagaría el motor mientras el coche estuviera en movimiento a alta velocidad. Eso era un riesgo de seguridad. Pero en el momento en que el coche se detuviera por completo y se apagara el encendido, el sistema desconectaría el relé de arranque y cortaría el circuito de la bomba de combustible. El coche sería un pisapapeles de 2 toneladas hasta que yo lo desbloqueara. Está reduciendo la velocidad, noté, viendo caer la lectura de velocidad. 60, 40, 20. Se ha detenido. Probablemente en el área de descanso. Pulsé el botón rojo. La aplicación preguntó, ¿confirmar inmovilización? Pulsé sí. La pantalla parpadeó. Objetivo desactivado. No va a ir a ninguna parte, le dije al oficial Miller. El coche está muerto. Está en el área de descanso de Stanton. Probablemente preguntándose por qué no arranca de nuevo. Miller cogió su radio. Central, aquí Miller. Tengo una ubicación en S1016, área de descanso de Stanton, dirección oeste. Vehículo inutilizado. Sospechoso en la escena. Me recliné en la silla. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era de rabia. Era la adrenalina de apretar el gatillo. La trampa estaba puesta. 40 minutos. Eso es lo que tardó. Todavía estaba en la comisaría rellenando una declaración escrita formal cuando mi teléfono estalló. No era un mensaje de texto esta vez. Era una llamada de Kyle. Miré al oficial Miller. Conteste, dijo Miller en voz baja. Póngalo en altavoz, pero no diga nada sobre dónde está. Solo déjelo hablar. Pulsé el botón verde y puse el teléfono sobre el escritorio entre nosotros. Relay. La voz de Kyle era aguda, casi histérica. Relay, contesta. ¿Qué le pasa a este pedazo de chatarra? ¿Qué pasa, Kyle? Pregunté con calma. El coche. Paré a por una hamburguesa y ahora no arranca. Está completamente muerto. No hace ni el intento. Estoy atrapado en esta área de descanso espeluznante y está oscureciendo. Tienes que decirme cómo arreglarlo. ¿Hay algún truco? Papá dijo que hay un truco con el embrague. No hay ningún truco, dije. Es un coche fiable. A menos que haya sido manipulado. No lo he manipulado, gritó. Solo lo he conducido. Dios, me das este coche y se estropea a las 2 horas. Probablemente lo hiciste a propósito. Papá se va a enfadar mucho contigo por darme un cacharro. La audacia era impresionante. Me roba el coche y yo soy la villana porque se ha estropeado. ¿Dónde estás, Kyle? Te lo he dicho, en el área de descanso de Stanton. Mira, llama a la grúa o algo. No tengo la tarjeta de socio. Envía una grúa y date prisa. Tengo una fiesta esta noche. No puedo enviarla, Kyle, dije. Yo no soy la que tiene el coche. ¿Qué te pasa? Gritó. ¿Por qué estás siendo tan? Se interrumpió bruscamente. De fondo, a través del pequeño altavoz, oí un nuevo sonido, el distintivo bup bup de una sirena.
Luego el crujido de la grava cuando un vehículo pesado se detuvo cerca. «Oh, genial», murmuró Kyle. «Un policía. Quizás pueda arrancarlo con pinzas». «Espera un momento». Oí el forcejeo con el teléfono, luego la voz ahogada de Kyle. «Oiga, oficial». «Sí, mi coche se ha parado». «¿Puede ayudarme?» «Aléjese del vehículo, hijo», ordenó una voz grave en el fondo. No era amistosa. «¿Qué?» «Solo está averiado», dijo Kyle, sonando confundido. «He dicho que se aleje del vehículo, dese la vuelta y ponga las manos en el techo». «¿Ahora?» «Riley», la voz de Kyle se quebró, el miedo puro se filtraba. «Riley, ¿qué está pasando?» «Estás siendo arrestado, Kyle», dije, acercándome al teléfono. «Por robo de vehículo mayor». «¿Qué?» «No, es el coche de mi hermana. Mis padres me lo dieron». «Riley, díselo. Dile que está bien». «Lo denuncié como robado», dije. «¿Por qué lo fue?» La línea se cortó, probablemente porque le quitaron el teléfono de la mano o se le cayó. Miré al oficial Miller. Asintió lentamente. «Parece que lo tienen». El silencio que siguió fue breve. 2 minutos después, llamó Roman. No puse esta llamada en altavoz, pero mantuve el volumen lo suficientemente alto para que Miller oyera el tono. «¿Qué has hecho?», rugió Roman. Ya no usaba su suave voz de agente inmobiliario. Gritaba tan fuerte que el micrófono se distorsionaba. «Kyle acaba de llamarme desde la parte de atrás de un coche de policía. Lo están arrestando. Están confiscando el Mustang». «Lo sé», dije. «Te lo dije, papá. Es mi coche. Te lo llevaste. Eso es un robo». «Es tu hermano», bramó Roman. «Has arruinado su vida. ¿Entiendes lo que un cargo de delito grave le hace a un estudiante universitario? Lo expulsarán antes de que empiece. Llámalos ahora mismo y diles que fue un error. Diles que se lo prestaste y te olvidaste». «No puedo hacer eso», dije. «Eso sería presentar un informe policial falso. Eso también es un delito». «No me importa la ley», gritó Roman. «Somos familia». «Arregla esto, Riley. Arregla esto ahora mismo. O te juro por Dios». «¿O qué?», interrumpí, mi voz finalmente elevándose, rompiendo la correa de mi control. «¿O qué, papá? ¿Te llevarás mi coche?» «Ya lo hiciste». «¿Me cortarás el grifo?» «Pago mi propio alquiler. Pago mi propia comida. Arreglo ese coche con mi propio dinero. Ya no tienes nada sobre mí. Eres una desagradecida, siseo. Después de todo lo que hicimos por ti». «No hicisteis nada por mí», dije. «Lo hicisteis todo por Kyle. Y mira a dónde lo ha llevado. Está esposado porque le enseñaste que podía coger lo que quisiera». «Vamos a ir a la comisaría», dijo Roman, su voz bajando a un tono bajo y amenazador. «Vamos a aclarar esto, y vas a decir la verdad, que eres una niñita vengativa y celosa que le dio las llaves». «Venid», dije. «Estoy segura de que al oficial Miller le encantaría escuchar vuestra versión de los hechos, especialmente porque tengo los mensajes de texto donde admitisteis haberlo cogido mientras yo estaba en el trabajo». Colgué. El oficial Miller me miró. «¿Vienen para acá?» «Sí», dije. «Bien», dijo Miller, levantándose y ajustándose el cinturón. «Haré que un par de ayudantes esperen en el vestíbulo. Si intentan intimidar a un testigo en una comisaría de policía, van a tener una noche muy mala». Mis padres llegaron a la comisaría 45 minutos después, pareciendo un frente de tormenta que se acercaba. Roman tenía la cara roja, con las venas hinchadas en el cuello. María estaba pálida, con los ojos enrojecidos, pareciendo una mártir trágica. Me vieron sentada en la sala de espera. Ya no estaba sola. El oficial Miller y otro oficial estaban de pie, de manera informal, cerca, apoyados en el mostrador de recepción, observando. Roman marchó directamente hacia mí, con el dedo levantado como un arma. «Tú», escupió, «llama al fiscal del distrito ahora mismo. Diles que retiras esto».
Señor, el oficial Miller dio un paso adelante, interponiéndose entre Roman y yo. Retroceda. Está en una comisaría de policía. Baje la voz. Roman se detuvo, parpadeando como si se diera cuenta de dónde estaba. Encendió su encanto, pero estaba fracturado, desesperado. Oficial, esto es un terrible malentendido. Mi hija es emocionalmente inestable. Se confunde. Teníamos un acuerdo sobre el vehículo. Es un coche familiar. Eso no es lo que dice el título de propiedad, dijo Miller con calma. Y eso no es lo que dicen los mensajes de texto. El título, intervino María, con la voz temblorosa. Rebuscó en su bolso de gran tamaño. Tenemos los papeles de la transferencia. Los firmamos la semana pasada. Riley aceptó transferírselo a Kyle por su graduación. Debe habérsele olvidado. Sacó un papel arrugado y se lo entregó al oficial. Se me heló la sangre. Los firmamos la semana pasada. Miller cogió el papel. Lo miró, luego me miró a mí. ¿Es esta su firma, señorita Bennett? Me levanté y miré el documento. Era un formulario de transferencia del DMV. En la parte inferior, con una tinta azul temblorosa, había una firma que decía Riley Bennett. No, dije, mirando fijamente a María. Esa no es mi firma. Es la letra de mamá tratando de parecerse a la mía. Mira la R. Yo hago mis R con un bucle. Ella las inclina. Miré a mi madre, viéndola de verdad por primera vez. No era solo arrogancia. Era una ilusión criminal. Falsificaste mi firma. Falsificaste un documento legal para cubrir vuestras huellas. No lo falsificamos, lloró María, las lágrimas desbordándose. Dijiste que podíamos tenerlo. Nosotros solo. Te ayudamos con el papeleo porque siempre estás tan ocupada en ese taller. Eso es falsificación en segundo grado, dijo Miller, su voz endureciéndose al instante, y presentación de un instrumento falsificado. Señora, ¿acaba de entregarme un documento gubernamental falsificado para tratar de impedir una investigación criminal? La boca de María se abrió y se cerró como un pez. Roman intervino, poniendo una mano en su hombro. Ahora, espere un momento. Solo estamos diciendo que había un acuerdo verbal. No hubo ningún acuerdo, dije, cortándolo. Y ahora veo por qué estabais tan seguros. No ibais a pedir prestado el coche. Ibais a robar el título de propiedad también. Ibais a transferirlo al nombre de Kyle a mis espaldas para que no pudiera denunciarlo. Me volví hacia Miller. Me gustaría añadir falsificación y fraude a la denuncia. No puedes hacer esto, gritó Roman, lanzándose ligeramente antes de que el segundo oficial diera un paso adelante, con la mano apoyada en su pistola Taser. Es tu hermano. Está sentado en una celda ahora mismo. Está aterrorizado. Debería estarlo, dije. Estaba conduciendo un coche robado con un título de propiedad falsificado. Te vamos a demandar, amenazó Roman, con los ojos desorbitados. Te demandaremos por angustia emocional. Te desheredaremos. Nunca verás un céntimo de nosotros. No quiero vuestro dinero, dije. Quiero mi coche y quiero que me dejen en paz. Estás muerta para nosotros, susurró María, el veneno en su voz sorprendiéndome. Si Kyle no entra en esa escuela por esto, estás muerta para nosotros. Estaba muerta para vosotros desde el momento en que dejé de ser útil, respondí. Los oficiales nos separaron. Luego, Roman y María fueron llevados a una sala de interrogatorios, esta vez no voluntariamente, sino para ser interrogados sobre el documento que María acababa de producir tontamente. Habían entrado en la comisaría para intimidar a su hija, y en cambio, le habían entregado a la policía el último clavo para su propio ataúd. Me volví a sentar, sola de nuevo. Mi teléfono vibró. Era una notificación por correo electrónico de mi banco. Alerta, saldo bajo en cuenta conjunta. Fruncí el ceño. Tenía una pequeña cuenta de ahorros que mis padres me habían abierto cuando era menor de edad. Rara vez la usaba, manteniéndola como un fondo de emergencia. Inicié sesión. El saldo era 0. Revisé el historial de transacciones.
Se había realizado una transferencia hacía 3 horas, transferencia al fondo de matrícula de Kyle Bennett. Habían vaciado mi fondo de emergencia, $5.000. Lo que estaba en juego ya no era solo el coche. Habían declarado la guerra total. Robaron mi coche. Falsificaron mi firma. Y ahora habían vaciado mi cuenta bancaria para pagar al abogado que sin duda iban a necesitar para Kyle. Sentí que una sonrisa fría rozaba mis labios. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un mecánico que se da cuenta de que el motor no solo está roto, es chatarra. Y no tiene sentido ser delicado con la chatarra. Me levanté y me acerqué al oficial Miller, que acababa de salir de la sala de interrogatorios. Oficial, dije, tengo un crimen más que denunciar. Las consecuencias fueron inmediatas, pero no fue el final. Fue simplemente la campana que sonaba para el asalto final. Mis padres fueron liberados bajo fianza a la mañana siguiente. Los cargos eran graves: hurto mayor para Roman, falsificación y fraude para María, y el robo de fondos de la cuenta conjunta que había añadido al montón. Pero Roman era un hombre que creía que podía salir de un pelotón de fusilamiento hablando. No se fue a casa a esconderse avergonzado. Pasó a la ofensiva. 2 días después, recibí una citación. No era de un tribunal, sino de la tía Linda. Linda era la hermana menor del abuelo, la matriarca de la familia extendida. Era una mujer severa que organizaba el Día de Acción de Gracias y guardaba la historia familiar. El mensaje era breve: reunión familiar, domingo, 2 de la tarde. Ven. Necesitamos arreglar esto. Sabía lo que era. Era una emboscada. Una reunión de todo el clan para presionarme a retirar los cargos por el bien de la familia. Podría haberme negado. Podría haberme quedado en mi casa con las puertas cerradas. Pero conocía a Roman. Si no aparecía, él construiría una narrativa en la que yo era la hija inestable y vengativa que atacó a su hermano inocente. Envenenaría el pozo tan a fondo que me convertiría en una paria en el pueblo que mi abuelo ayudó a construir. No iba a dejar que arruinara el nombre del abuelo. Llegué a casa de Linda a las 2 de la tarde en punto. Mi camioneta, mi fiel y destartalada Silverado, parecía fuera de lugar entre los sedanes de lujo que bordeaban la entrada. Cuando entré en la sala de estar, el aire estaba tan cargado de tensión que se sentía físico. La tía Linda estaba sentada en su sillón de respaldo alto. Mis primos estaban esparcidos por la habitación, con aspecto incómodo. Y allí, en el sofá, se sentaba la santísima trinidad del victimismo: Roman, María y Kyle. Kyle tenía un aspecto terrible. Estaba pálido, sin afeitar y mirando al suelo. El arresto claramente le había quitado el barniz dorado. Roman y María, sin embargo, parecían desafiantes. Ya está aquí, anunció Roman, levantándose como si presidiera una reunión de junta directiva. Finalmente. Ahora podemos hacerla entrar en razón. Siéntate, Riley, dijo la tía Linda. Su voz era neutra, y legible. Prefiero quedarme de pie. Estoy cómoda, gracias. Riley, comenzó Roman, usando su voz paternal más razonable. Les hemos estado explicando la situación a todos. ¿Cómo has estado bajo mucho estrés últimamente? ¿Cómo malinterpretaste el acuerdo con el coche? Estamos dispuestos a perdonar este arrebato. Estamos dispuestos a pedirle al fiscal que muestre clemencia por tu falso informe si simplemente firmas una renuncia admitiendo que fue un malentendido. Lo miré fijamente. La pura y descarada osadía era casi impresionante. ¿Quieres que admita haber presentado un informe falso para que puedas demandarme más tarde? Solo queremos que Kyle vaya a la universidad, sollozó María, agarrando un pañuelo de papel. Ha sido suspendido a la espera de la investigación. Su beca está en riesgo. ¿Cómo puedes destruir el futuro de tu hermano por un coche? Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación. Uno de mis primos, Mike, habló. Vamos. Es familia. No se llama a la policía por la familia. Quizás reaccionaste de forma exagerada. Sí, intervino otra tía. Kyle es solo un chico. Cometió un error al coger el coche, pero la cárcel. Eso es extremo, Riley. Miré alrededor de la habitación.
No lo sabían. Solo conocían la versión de Roman. Que yo estaba celosa, que había aceptado tácitamente prestar el coche y que había estallado y llamado a la policía por despecho. No llamé a la policía porque tomó prestado el coche, dije, mi voz cortando los murmullos. Llamé a la policía porque Roman y María lo robaron. Y cuando los atraparon, no se disculparon. Redoblaron la apuesta. Mentiras, gritó Roman, su cara enrojeciendo. Somos tus padres. Tenemos derecho a gestionar los activos familiares. No es un activo familiar, dije con calma. Metí la mano en mi bolso. Esta vez no saqué una llave inglesa. Saqué una pila de papeles. Y tampoco lo era mi cuenta bancaria. Me acerqué a la tía Linda y le entregué los extractos bancarios. El abuelo me dejó el Mustang porque lo construimos juntos, dije a la habitación, pero manteniendo mis ojos en Roman. Pero también me dijo que tuviera cuidado contigo, papá. Me dijo que eras un hombre que pensaba que el mundo le debía la vida. No te atrevas a hablar de él, chilló María. Era mi padre, y te conocía mejor que nadie, repliqué. Tía Linda, mira la última página. Linda se ajustó las gafas. La habitación se quedó en silencio. Leyó la línea. Transferencia al fondo de matrícula de Kyle Bennett, $5.000, leyó Linda en voz alta. Autorizado por María Bennett. Ese era mi fondo de emergencia, dije. Dinero que ahorré de mis turnos de mecánica. Dinero que estaba en una cuenta conjunta desde que tenía 16 años y que olvidé cerrar. No solo se llevaron el coche. Cuando los arresté, tomaron represalias vaciando mi cuenta bancaria a cero para pagar a su abogado. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Coger un coche podía interpretarse como un malentendido sobre compartir. Robar dinero de la cuenta de ahorros de tu hija. Eso era robo, simple y llanamente. Le quitaste su dinero. La tía Linda levantó la vista, su expresión oscureciéndose. María, le quitaste los ahorros a Riley. Lo necesitábamos, gritó María, su defensa desmoronándose en histeria. El abogado quería un anticipo. Riley tiene un trabajo. Puede ganar más. Tenemos que salvar a Kyle. Así que robaste a un hijo para pagar por el otro, dijo Linda. Su voz era gélida. Miró a Roman. ¿Es esto cierto? Es dinero de la familia, fanfarroneó Roman. La criamos. La alimentamos. Nos lo debe. No os debo mi sustento, dije. Y no os debo mi silencio. Me volví hacia Kyle. No se había movido. Estaba mirando a sus padres con una expresión de horror creciente. Y Kyle, dije, dirigiéndome a él directamente por primera vez, ¿quieres saber por qué el coche no arrancaba? Instalé un interruptor de apagado. Porque sabía que tarde o temprano alguien intentaría llevárselo. Simplemente no pensé que sería mi propio hermano. Tú. Lo apagaste, susurró Kyle. Sí. Y tengo la grabación de ti riéndote de ello, de lo tacaña que era, de que al abuelo no le importaba. Reproduje el archivo de audio en mi teléfono, el mensaje de voz que había dejado una semana antes, burlándose de mi conexión con el coche. Su voz, arrogante y cruel, llenó la silenciosa sala de estar. Es solo un coche. El abuelo está muerto. Eres una perdedora, Ri. Kyle se encogió en el sofá. La fachada de niño predilecto se había hecho añicos. Todos en esa habitación habían venerado al abuelo. Oír a Kyle despreciarlo con tanta indiferencia fue el último clavo en el ataúd. La tía Linda se levantó. Era una mujer pequeña, pero en ese momento, parecía medir 3 metros. Fuera, les dijo a Roman y María. Linda, por favor, comenzó Roman. Fuera, repitió, señalando la puerta. Robáis a vuestra hija. Falsificáis documentos. Profanáis la memoria de mi hermano. No sois bienvenidos en esta casa. Roman miró a su alrededor en busca de apoyo. No encontró ninguno. Mis primos miraron hacia otro lado. Las otras tías y tíos lo fulminaban con la mirada. El capital social con el que había contado se acababa de evaporar. Agarró el brazo de María.
Bien. No os necesitamos. Vamos, Kyle. Kyle se levantó. Miró a sus padres. Luego me miró a mí. Por un segundo, pensé que iba a disculparse. No puedo creer que hayas hecho esto, me dijo Kyle, con la voz temblorosa. ¿Tanto me odias? No te odio, Kyle, dije, sintiendo una extraña lástima por él. Simplemente dejé de prenderme fuego para mantenerte caliente. Siguió a sus padres por la puerta. El silencio que dejaron atrás era pesado, pero estaba limpio. Las ruedas de la justicia giran lentamente, pero muelen muy fino. En los meses que siguieron, el drama de la familia Bennett se convirtió en un asunto de dominio público. Con los registros bancarios, el título de propiedad falsificado y el informe policial, el fiscal del distrito se dio un festín. Roman y María finalmente aceptaron un acuerdo de culpabilidad para evitar la cárcel. Se declararon culpables de hurto mayor y fraude. Los términos fueron duros: 3 años de libertad condicional, multas enormes y restitución total a mí por los $5.000 más los honorarios legales. Pero el verdadero castigo fue el exilio social. En nuestro pequeño pueblo, las noticias viajan rápido. La licencia de agente inmobiliario de Roman fue suspendida debido a la condena por fraude. María fue obligada a renunciar a su puesto administrativo en la escuela. Perdieron su estatus, sus trabajos y sus amigos. Kyle tampoco se libró. La universidad rescindió su carta de aceptación cuando el cargo de delito grave apareció en su expediente. Le dieron libertad condicional y servicio comunitario, pero su prestigioso futuro quedó en suspenso indefinido. Me enteré por el boca a boca de que ahora trabajaba en un almacén, viviendo en un pequeño apartamento porque Roman y María tuvieron que reducir su tamaño para pagar sus deudas legales. En cuanto a mí, recuperé el Mustang 3 días después de la reunión en casa de la tía Linda. Estaba en el depósito de la policía, polvoriento y con aspecto triste. Cuando firmé los papeles de liberación y salí hacia él, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tenía pánico de que lo hubieran destrozado. Lo rodeé. Había un rasguño en el parachoques trasero donde la grúa debió engancharlo. El interior olía débilmente a la colonia barata de Kyle, pero la carrocería estaba recta. El motor estaba intacto. Me senté en el asiento del conductor y puse la llave en el contacto. Desactivé el interruptor de apagado a través de mi teléfono. Giré la llave. Brum. Rumbo. Rumbo. El quinto 8 de 289 rugió a la vida. Era un sonido más ronco y profundo que el de cualquier coche moderno. Era el sonido de la historia. Era el sonido del abuelo. No lo conduje a casa inmediatamente. Lo conduje al cementerio. Aparqué en el estrecho camino cerca del viejo roble donde estaba enterrado el abuelo. Salí y me senté en el capó, tal como solíamos sentarnos en el portón trasero de su camioneta durante las pausas para el almuerzo. Lo recuperé, abuelo, le susurré al viento. Pensé que me sentiría culpable. Pensé que sentiría esa vieja y familiar vergüenza de ser la hija problemática que causó una escena. Pero mientras estaba sentada allí escuchando el motor enfriarse, oyendo el tic-tac del metal, sentí algo completamente diferente. Paz. Había defendido lo único que él me había confiado. Había trazado una línea en la arena y defendido mi dignidad. La tía Linda llegó unos minutos después. Se había convertido en una presencia habitual en mi vida desde el enfrentamiento, llamándome para ver cómo estaba, trayéndome guisos y contándome historias del abuelo que nunca había oído. Se acercó y se apoyó en el coche a mi lado. Funciona bien, dijo Linda, dándole una palmada al guardabarros. Funciona genial, asentí. Sabes, dijo Linda, mirando la lápida, tu abuelo estaba preocupado por ti. Pensaba que eras demasiado blanda. Pensaba que dejarías que te pisotearan para siempre. Me miré las manos, manos de mecánico, llenas de cicatrices y fuertes. Casi lo hago. Pero no lo hiciste, dijo con firmeza. Arreglaste el problema, tal como él te enseñó. Metió la mano en su bolso y sacó un cheque. Por cierto, el cheque de restitución de tus padres llegó hoy a través del tribunal. Está en tu buzón, pero quería decirte que estoy orgullosa de ti, Riley. Sentí un nudo en la garganta.
Me di cuenta entonces de que no había perdido a mi familia. Simplemente había podado la podredumbre. Las raíces, las verdaderas raíces, como la tía Linda y el recuerdo del abuelo, seguían siendo fuertes. Vamos, dije, bajando del capó. Vamos a dar una vuelta. Creo que este coche necesita estirar las piernas. Linda sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Me encantaría. Salimos del cementerio y nos dirigimos a la autopista abierta. Bajé las ventanillas, dejando que el aire fresco del otoño entrara, llevándose el olor a colonia barata y la amargura persistente del pasado. Cambié de marcha, la transmisión engranó suavemente, el coche respondiendo a mi tacto como una extensión de mi propio cuerpo. Mi hermano estaba aprendiendo por las malas que el estatus se gana, no se regala. Mis padres estaban aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. ¿Y yo? Yo solo conducía. Avanzaba, mirando a través del parabrisas, dejando el espejo retrovisor para lo que fue diseñado, echar un vistazo a lo que está detrás de ti, solo para asegurarte de que ya no te está alcanzando. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y violetas, pisé el acelerador. El Blue Beetle voló.